Audioescuelasabática.com. Lunes 11 de septiembre. Hallar fortaleza en Cristo. Pablo termina su carta con un poderoso llamado a luchar, que reúne temas e ideas importantes para la carta en general. Comienza anunciando el tema general de la conclusión, presentado al estilo del grito de guerra de un comandante. Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios capítulo 6, verso 10. El resto del pasaje, Efesios capítulo 6, versos 11 al 20, ilustra y desarrolla este gran tema. Escucha Efesios capítulo 6, versos 10 al 20. ¿Cómo visualizas la realidad del gran conflicto, donde los poderes sobrenaturales literales son cruciales en el argumento de Pablo? ¿Por qué es tan importante mantener esta verdad ante nosotros en nuestro caminar diario con Dios? Efesios capítulo 6, versos 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Pablo identifica a Cristo como la fuente de la fortaleza de los creyentes con su frase, en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios capítulo 6, verso 10, ya que Señor se refiere a Cristo, como ocurre invariablemente en Efesios. Efesios capítulo 2, verso 21, capítulo 4, versos 1 y 17, capítulo 5, verso 8, capítulo 6, verso 1 y 21. La fuerza de la Iglesia reside en la omnipotencia de su Señor resucitado, el capitán de su guerra. Richard R. Smith, 1931, página 398. Pablo utiliza la repetición en Efesios capítulo 6, verso 10 y recurre a los sinónimos poder y fuerza para resaltar su observación. El poder que debe exhibir la Iglesia no es inherente a los creyentes, sino que deriva del Señor, de Cristo. Pablo resume aquí un tema importante de la carta, el poder de Dios compartido con los creyentes. Efesios capítulo 1 versos 19 al 22, capítulo 2 versos 4 al 6, capítulo 3 versos 16 y 17. La fuerza para cada conflicto actual y futuro se encuentra en la solidaridad de los creyentes con el Cristo resucitado y exaltado. Si bien el mandato inicial anuncia un Cristo activo para proveer de fuerza a los creyentes, Efesios capítulo 6, verso 10, los tres miembros de la deidad están comprometidos en fortalecerlos para el combate espiritual contra el mal. Dios, el Padre, pone a disposición sus propias armas como la armadura de Dios, Efesios capítulo 6, versos 11 y 13,
comparar con Isaías capítulo 59, verso 17. Anteriormente, Pablo indicó que el Espíritu está activo en el fortalecimiento de los creyentes al orar para que Dios les dé conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Efesios capítulo 3, verso 16. Aquí es el Espíritu quien entrega la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, verso 17. Además, los creyentes deben orar en el Espíritu en todo tiempo. Efesios capítulo 6, verso 18. Pablo desea que sus oyentes entiendan que el Dios triuno está plenamente comprometido en pertrecharlos para luchar contra los poderes malignos.